verdad nos han llegado por medio de Él. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan con 2 de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: ¿qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: venid y veréis. Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día. Era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa la voz del Señor. Podemos sentarnos. Hoy la liturgia nos presenta un evangelio que narra la historia de un encuentro que transforma para siempre la vida de unos seres humanos. Un poco similar a la historia de esta niña que dentro de poco se encontrará por medio del agua y de la palabra con el mismo Cordero de Dios con quien se encontraron Andrés y Juan, 2 de los discípulos que nos narra el evangelio de hoy. Fíjense cómo comienza el evangelio. Comienza con estos 2 discípulos de Juan Bautista que al pasar Jesucristo escuchan decir de la voz del que grita en el desierto: este es el Cordero de Dios. Ellos inmediatamente, como buenos judíos y sobre todo como discípulos de Juan, recordemos quién era Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista era considerado por el pueblo de Israel, incluyendo sacerdotes y fariseos, como un hombre enviado por Dios. De hecho, hace unos días atrás escuchábamos en el Evangelio que los sacerdotes y los fariseos enviaron una comitiva a que le preguntara a Juan: ¿acaso eres tú el Mesías esperado? Juan dice que no. Luego empiezan a preguntarle: pues eres tú el profeta, eres Elías, ¿no?, el que tiene que llegar. Y entonces las palabras del Bautista: yo soy la voz del que grita en el desierto, allanad el camino para el Señor. Lo que es más, Juan proviene de una comunidad del desierto que vivía de modo extremo los preceptos de la ley de Dios. Fíjense, los fariseos no le llegaban a los talones a Juan Bautista y su comunidad de fieles. Los fariseos pensaban que vivían a plenitud los mandatos de la ley. Pero los discípulos de Juan y Juan iban más allá. Nos dice el Evangelio cuando se introduce la figura de Juan, que Juan vestía pieles de camello, comía saltamontes y miel silvestre, ¿no? Es decir, vivía en total pobreza, vivía en total austeridad,
vivía para hacer cumplir la voluntad de Dios en su propia vida. Un hombre entregado, un hombre que no era ajeno al sufrimiento, un hombre que vivía solo para Dios, ¿no? Eso es lo que vive Juan y viven sus discípulos, al extremo de que los fariseos en alguna ocasión, para burlarse de Jesucristo, le dicen: ¿por qué tus discípulos comen y beben? Si los discípulos de Juan, esos sí que son judíos de verdad, ellos no comen, ellos no beben, ellos viven en austeridad, viven en pobreza, son extremistas, etcétera, 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 ¿no? Un poquito para que tengamos el contexto de dónde vienen Andrés y Juan, qué significaba ser discípulo del Bautista. Y esto es importante, porque los discípulos del Bautista que se nos presentan hoy, al escuchar a Juan decir: este es el Cordero de Dios, frase que nosotros estamos acostumbrados a escuchar todos los días en la Eucaristía, el sacerdote, lleno de entusiasmo y a la misma vez reverencia, manifiesta la hostia inmaculada y nos dice: este es el Cordero de Dios, este es el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, ¿no? Sin embargo, los discípulos hubiesen pensado en otro cordero, en el cordero pascual, ¿verdad? Remontémonos nosotros a Egipto, ¿verdad? Al Éxodo. El Señor va a liberar a su pueblo de la esclavitud. ¿Y cómo libera el Señor el pueblo de la esclavitud? Por medio de un cordero. Ese cordero inmolado para la salvación del pueblo será el signo de la victoria de Dios sobre la esclavitud del faraón. Por lo tanto, ya esta manifestación de Jesucristo como el Cordero de Dios nos habla de cuál es la suerte que le espera a Jesucristo. Él también será inmolado para la redención del pueblo, será inmolado para nuestra salvación. Pero ¿qué implicaba esto para los discípulos de Juan? Fíjense que ellos, a pesar de que vivían en extremo la fe, ellos que vivían en austeridad, en pobreza, todavía ellos gozaban de una garantía. Fíjense que Andrés y Juan, ambos tenían un buen trabajo, eran pescadores. Es decir, no eran pobres, paupérrimos, ¿no? Ellos vivían una estabilidad, tenían asegurado su trabajo, tenían asegurada la comida, tenían techo, tenían familia. En definitiva, tenían todo lo que el mundo nos ofrece, las seguridades mínimas que el mundo nos ofrece para asegurar nuestra felicidad. De hecho, estas garantías mínimas son incluso derechos humanos, ¿verdad? El derecho al alimento, el derecho al trabajo, el derecho a un techo sobre nuestras cabezas. Por lo tanto, vemos que ellos no estaban tan mal, ¿no? No estaban tan mal. Y esto, importante recordarlo, porque cuando se encuentran con el Mesías, dice el Evangelio, inmediatamente comienzan a seguir a Jesucristo. Y Jesucristo, que se da cuenta de lo que está sucediendo, les pregunta: ¿qué buscáis? ¿No? Esta pregunta es importante también para nosotros. ¿Qué nosotros buscamos cuando acudimos al templo? ¿Qué buscamos cuando venimos a la misa dominical o incluso a la misa diaria? ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Estas son preguntas que nos tenemos que realizar. Ellos contestan con otra pregunta: Maestro, ¿dónde vives? Y entonces el Señor contesta de un modo interesante. Si a cada uno de nosotros alguien nos preguntara dónde tú vives, tendríamos tal vez dos respuestas. ¿A ti qué te importa? O le diríamos: pues yo vivo en la calle tal, ¿verdad? En casa tal, ¿verdad? En urbanización tal, ¿no? Y le daríamos nosotros las direcciones a nuestra casa. Sin embargo, el Señor contesta: ven y verás, ¿verdad? Vengan y verán dónde yo vivo. Esta contestación ya implica una respuesta más allá de solo un conocimiento. Implica entablar una relación. Si tú quieres ver dónde yo vivo, tienes que seguirme, tienes que estar conmigo, tienes que acompañarme. Ellos no lo piensan dos veces. Dice, recoge el Evangelio, el impacto del encuentro con Jesucristo fue tal que muchos años después todavía el evangelista se acordaba de cuál era la hora. Era la hora 10:00, es decir, eran las 4 de la tarde. Y ellos pasan el resto de la tarde y la noche con Jesucristo. ¿Y qué cosas se dieron cuenta ellos
cuando siguieron a Jesucristo fueron y vieron. Primero, se dieron cuenta de que Jesucristo no tenía ni dónde reclinar la cabeza, como más adelante le dirá a otro joven que se acerca a Jesucristo y le dice: Maestro, yo quiero seguirte. Y el Señor le contesta: ¿estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Así que lo primero que se dieron cuenta es que este hombre, de modo similar al Bautista, no tiene propiedad, ¿verdad? No tiene un techo, sino que vive de la caridad y vive allí donde le coge la noche. Segundo, se habrán dado cuenta de aquello que en repetidas ocasiones los evangelistas anuncian con asombro: he aquí uno que habla con autoridad. Jesucristo no hablaba como el resto de los fariseos o como el resto de los maestros de la ley o como fulanito y perencejo. Jesucristo hablaba no simplemente desde un punto de vista de alguien que se ha memorizado unos preceptos, de alguien que ha aprendido todo lo que la Sagrada Escritura tiene para decirnos, sino como aquel que tiene una relación con el autor de la Sagrada Escritura. Habla con autoridad. Tercera cosa que ellos habrán percatado, cosa que recogen los evangelios en repetidas ocasiones. Luego del Señor pasar una jornada de trabajo, imaginaremos nosotros que habrán experimentado los primeros milagros de las sanaciones de los enfermos, allí donde se encontraba Jesucristo, acudían enfermos para que el Señor les sanara. Habrán visto al Señor predicar y trabajar incansablemente, y luego, cuando el resto de la humanidad se retira para el descanso nocturno, Jesucristo se retira no a dormir, sino a descansar con su Padre. Se retira en oración, pasa la noche en oración. Y esto es habitual, ¿verdad? El Evangelio recoge esta dinámica de Jesucristo una y otra vez. Así que esto será lo que habrán experimentado los discípulos de Juan. Esto era suficiente para que ellos salieran corriendo. Fíjense que Juan, a pesar de que vivía una austeridad bastante grande, con todo y eso ellos tienen una seguridad que Jesucristo no les ofrece. Ellos tienen, recordemos, techo, trabajo, comida, familia. Jesucristo no es capaz de ofrecerle esas cosas. Sin embargo, Jesucristo le ofrece algo que va más allá de esas seguridades materiales. Y esto es lo hermoso del Evangelio. Ellos, al encontrarse con Jesucristo, sí reconocen, se dan cuenta de que si siguen a Jesucristo no van a tener ninguno de esos derechos fundamentales de la persona, no van a tener lo mínimo necesario que ofrece el mundo para la felicidad, pero a la misma vez se dan cuenta de que la felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no depende de tener grandes y muchas posesiones. La felicidad no depende tan siquiera de tener lo mínimo requerido, ¿verdad? Lo mínimo que el mundo nos dice que es importante para nuestra felicidad. Ellos, al pasar ese día y esa noche con Jesucristo, cambia su vida, porque se dan cuenta que ya nunca más experimentarán verdadera felicidad. En esa noche ellos se dieron cuenta de lo que es verdaderamente ser feliz. Ellos pensaban que habían encontrado la felicidad al ser discípulos de Juan y al vivir una vida piadosa y al entregarse, ¿verdad?, en el servicio a Dios y al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta en esas horas que pasan con el Señor que eso no es suficiente, que para ser felices hay que entregar el corazón por entero. Lo demás se llama mediocridad. Ellos se dan cuenta de que vivir conforme al mínimo, es decir, pues yo mantengo, ¿verdad?, mi trabajo, mantengo mis seguridades, mantengo mi techo, mantengo mi familia y sirvo a Dios con el tiempo que me sobra. Cuando yo tengo un tiempo, acudo a la oración. Cuando yo tenga tiempo el fin de semana, voy a la misa. Cuando yo tenga tiempo y me acuerde, rezo el rosario. Ellos se dieron cuenta que vivir de ese modo era sinónimo de tristeza y tormento, era sinónimo de mediocridad. Y ellos se percatan, por lo tanto, de que sí, quieren salir corriendo al encontrarse con el Cordero de Dios. Pero ¿para qué salen corriendo? Nos lo dice el Evangelio. Andrés sale corriendo al otro día para hacer partícipe a su hermano Simón de lo que había experimentado. Simón, hemos encontrado al Mesías esperado.
es que tú tienes que venir para que lo conozcas. Tú tienes que venir para que tú veas que lo que nos enseñaba Juan es nada en comparación con lo que nos ofrece este tal Jesucristo. Eso que nosotros hemos tratado de vivir hasta el momento es nada en comparación con la compañía, con las palabras, con los gestos de aquel que me ha dado un sentido a mi vida. Ellos comenzaron, podríamos decir en verdad, comienzan a vivir en esa noche, en esa tarde que se encuentran con Jesucristo. Y esa es la propuesta que nos hace el Evangelio. Hoy el Evangelio nos propone al Cordero de Dios y nos pone de frente la opción: seremos nosotros, igual que Andrés y Juan, que dejaremos todo para seguir a Jesucristo, que entregaremos nuestra vida al servicio de Dios. ¿Cómo hacemos esto? Esto lo hacemos incluyendo a Dios en todas nuestras decisiones. Esto lo hacemos entregándole al Señor nuestro trabajo bien realizado. Lo hacemos entregando a nuestra familia. Lo hacemos sirviendo a Dios en las pequeñas cosas, cuidando los pequeños detalles de amor para con nuestro prójimo, para con los que nos rodean, sabiendo preservar para Dios todos los días rato de oración, trato frecuente con el Señor por medio de la palabra leída en espíritu de oración, por medio del trato frecuente con la Virgen María, por medio de la formación espiritual personal, a través de la lectura espiritual, a través de la confesión frecuente, a través de la dirección espiritual, a través de todas estas herramientas que se nos presentan para que nosotros podamos experimentar lo mismo que Andrés y Juan experimentaron en aquella tarde y aquella noche con el Señor Jesús. Por eso acudimos a la Virgen María. Ella lo comprendió todo desde el principio y ella, con su palabra, hágase en mí según tu palabra, nos recuerda también aquellas palabras que escuchábamos en la primera lectura y el Salmo, ¿no? Aquí estoy, Señor, porque me has llamado. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque ella, desde el cielo, nos ayuda a poder responderle a la llamada del Señor, responder al Señor. Hágase en mí según tu palabra. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que así sea.